Bueno, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, bien. Entonces vamos a avanzar con el caso 1, eso que describimos recién. Fíjense que hasta ahora hemos dejado pendiente la demanda del bien final por parte del consumidor y la oferta del factor. Eso por un lado. Bueno, a ver, pongamos algunos datos para poder resolver el caso 1. Caso 1. Caso 1. Supongamos que, a ver, la función de producción es 3L a la 0,5, que el precio del producto es de 7 y que el salario es de 4. Serían los datos. Fíjense que el precio fijado en el mercado del bien hace referencia a que la firma es tomadora de precio, entonces eso es competencia perfecta. Y por otro lado, el salario fijado en el mercado del factor hace referencia a que es también tomadora de precios y que es una dentro de las tantas firmas que genera empleo en la región. O sea, estos dos precios están presentes porque en valores fijos, porque estamos justamente en el caso 1. Bien, con esto, ¿cómo resolveríamos el problema de la firma? Maximizar beneficios totales en función de L. La variable de elección es L, cuántos trabajadores contratar. ¿Cómo la armamos a la función de beneficios? ¿Cómo quedaría con estos datos? ¿Cómo la armamos? Y ahí sería el 7. Sí, ingreso menos costos. Sería ingreso menos costo, entonces la estructura de los ingresos sería 7, que es el precio del bien, por la cantidad de unidades. Y la cantidad de unidades está dada por esta función. ¿Sí? 3L a la 0,5. Entonces fíjense acá, yo enchufo un L, ese L hace esta operación y se convierte en bien final. Bien final que vendo a 7 pesos cada uno de ellos, entonces eso me está dando el ingreso total. Entonces yo para cada L que yo meta, esto me da el ingreso total de vender las unidades que generarían esos trabajadores. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y los costos cómo quedarían? Menos 4 por L. 4 por L. Bien, ahí está. Bueno, calculamos esto, la derivada del beneficio total con respecto a L. Esto quedaría 0,5 por 7. 0,5 por 7 por 3, 0,5 por 7 por 3, 7 por 3, 21 por 0,5, 10,5. 10,5. L a la ¿cuánto? Menos 0,5. Menos 0,5. Bien. Menos 0,5. Y la derivada de esto, menos Menos 4. Menos 4, bien. Esto igualado a 0. Entonces, ¿cómo despejamos? 10L a la menos 0,5 igual a 4, lo paso al otro miembro. Y acá L, ¿cuánto queda? El L estrella queda 4 dividido 10, ¿sí? Raíz cuadrada. Sí, raíz menos 0,5 sería, o elevado a la 1 dividido menos 0,5. ¿Está bien? O raíz menos 0,5, como prefieran. Pueden escribirlo así. Raíz menos 0,5, o lo que es lo mismo,
elevado a la 1 sobre menos 0,5. Es lo mismo. ¿Está? Cualquiera de las dos formas. Y esto me da un número. ¿Cuánto es? Sería 4 décimos. 1 dividido 0,5 es 2. Elevado a la menos 2. O también lo puedo escribir 10 sobre 4 al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? 2,5 al cuadrado, 6,25. Sí, 625. ¿Sí? Profe, 6,20. pues a mí me da 6,89, pero ¿por qué era 10,5? Ah, sí. Es verdad, 10,5. 10,5. Sí. Sí, ahí borramos. Bien. ¿Cuánto le queda entonces? 6,89. 6,89. Bien, entonces, esta cantidad 6,89, ¿qué es lo que es? La cantidad de trabajadores que ¿qué? ¿Qué contrataría? Claro, esta sería la cantidad de trabajadores que la firma le gustaría contratar. ¿Por qué? Porque contratando 6,89, esto le va a dar los máximos beneficios. ¿Por qué la firma quiere contratar trabajadores? Bueno, la firma no es que quiera contratar trabajadores porque quiere hacer una obra de caridad y quiera disminuir el desempleo y la pobreza de la región. No, no lo hace con esos fines. Quiere contratar trabajadores y le va a pagar simplemente porque contratar a esos trabajadores le va a permitir fabricar los productos que eventualmente vende y contratar 6,89 es lo que le permitiría maximizar sus beneficios, que son sus objetivos. ¿Está bien? Entonces, ese espíritu egoísta de la firma, de maximizar sus beneficios, sin querer, genera un bienestar en el sentido que genera empleo, reduce la pobreza, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien. Entonces, para un precio de 7 de venta en el bien final y para un salario de 4, la firma va a querer contratar 6,89 trabajadores. ¿Bien? Esto fíjense que sería un punto sobre la función de ¿qué? ¿De oferta o demanda de trabajo? Oferta. No, de la demanda de trabajo. Demanda, Sí, ¿sí? Sería un demanda, punto sí. sobre... ¿Sí? Recuerden que la oferta ya la teníamos lista recién, que era esa asintótica, ¿se acuerdan? En 12. Ahora estamos Ujú. viendo la demanda, ¿no? Entonces, este sería un punto sobre esa función para un punto que se corresponde con el W igual a 4. Entonces, en el W igual a 4 teníamos ese punto y me daría acá 6,89. Sería un punto sobre esa función. ¿Bien? Entonces, esto sería la demanda óptima de trabajo. Entonces, la demanda de trabajo surge de la firma. ¿Por qué la firma quiere contratar? ¿Por qué quiere demandar trabajadores? Bueno, lo hace no para disminuir la pobreza, sino que lo hace para maximizar sus beneficios. ¿Bien? De ahí surge la demanda de trabajo. Es como una demanda indirecta. Recuerden que el fin de la firma es vender el producto. Ahora bien, esos trabajadores que contrata, ¿sí? Le va a permitir fabricar unidades. Y esas unidades que venda es lo que vamos a llamar la oferta después. ¿Está bien? Si este es el mercado de él. La oferta, que después la vamos a calcular. Acá vamos a poner el bien X y el precio del producto. ¿Cuántas unidades va a vender si contrata esa cantidad óptima de trabajadores? ¿Cuántas unidades del bien final X va a vender si contrata a esos trabajadores? ¿Cómo hago esa conversión? Trabajadores a bien final. Reemplazo el L en X, ese 3 por 6,89 al 0,5. Sí, en la función objetivo que es 10,5. 3 por 6,89 a la 10,5. 0,5. Bien. ¿Y esto da cuánto? ¿Cuánto me da esto? 7,87 puede ser. Sí, puede ser.
7,87. Entonces, este 7,87 son unidades del bien final y son unidades óptimas. Entonces sería, ¿cuántas unidades va a querer vender la firma a un precio de 7 y a un salario de 4? ¿Esto qué sería? ¿Oferta o demanda del bien final? Oferta. Oferta. Oferta, y es un punto. Entonces, fíjense que acá, a diferencia del otro, lo que hemos calculado son puntos sobre la función de demanda y puntos sobre la función de oferta. ¿Cómo podríamos calcular la función de oferta y la función de demanda? Es decir, no la cantidad óptima numérica, sino una fórmula que me permita calcular cuántos trabajadores querría contratar, no para un salario de W, sino para cualquier salario, y no para un precio de 7, sino para cualquier precio posible. O sea, ¿cómo yo podría hallar una función que me diga para cada W y para cada precio posible cuántas unidades cuántos trabajadores va a querer contratar y cuántas unidades de bien final va a querer vender? ¿Cómo podría hacer la transformación para que esto no quede en valores numéricos, sino que quede una expresión funcional? ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Entienden la pregunta? Acá yo he trabajado con un precio fijo, con un par de precios fijos, precio de 7 y W igual a 4. ¿Cómo podría tener en vez de valores numéricos 6,89 una función que me diga cuánto va a querer contratar para cualquier W y para cualquier precio posible? De modo tal de que si yo encuentro esa función, directamente sé las cantidades óptimas a contratar de trabajadores y las cantidades óptimas a vender del bien final, sin necesidad de tener que hacer todo esto de nuevo. Entonces lo ponemos genérico. Sí, Lo ponemos genérico. Claro, si en vez de trabajar con un P igual a 7, trabajo con un P igual a P, y en vez de un W igual a 4, trabajo con un W igual a W. ¿Bien? Entonces con eso, fíjense que esto va a ser genérico y lo único que va a quedar como dato del problema es la función de producción. Entonces planteamos eso. En el caso genérico quedaría maximizar el beneficio total igual a el precio, que es genérico, por la función de producción 3 por L a la 0,5, menos W, que es genérico ahora, por la cantidad de trabajadores. Y la función sigue siendo una función de L y sobre L es lo que yo voy a maximizar. ¿Está bien? Entonces, acá estoy diciendo, por cada L que yo contrate, lo enchufo acá y esto se transforma en bien final X, que lo vendo ahora a un precio genérico P. Entonces, para cada L, esta expresión me da los ingresos totales para cada P posible, y para cada L que yo enchufe, esto me da los costos totales en función de cualquier W que yo podría fijar. ¿Bien? Entonces, volvemos a optimizar. Volvemos a optimizar. ¿Y esto cómo quedaría? Derivada del beneficio total con respecto a L, esto quedaría 0,5. 0,5. Ah, sí. Claro. P. 0,5 baja al frente, con este 3 coloco 1,5, 0,5 por 3 queda 1,5, por P por L a la menos 0,5 menos W igual a 0. ¿Bien? Entonces, acá colocamos 1,5 P L a la menos 0,5 igual a W. Bueno, ya no es difícil despejar esto. ¿Esto cómo quedaría? Quedaría W sobre 1,5 por P. Y todo esto elevado a la ¿cuánto? A la 1 sobre menos 0,5. Entonces podemos reexpresarlo a esto. Sabemos que 1 sobre 0,5 es menos 2. ¿Sí? Entonces lo podemos escribir como W dividido 1,5P a la menos 2. O dar vuelta incluso ese signo menos y escribir 1,5P dividido W y todo esto al cuadrado. Tiene el signo menos. Y esta sería la función ¿de qué? ¿De oferta o de demanda de factor? De demanda. Función de demanda, bien. Y fíjense cómo depende de P y de W. Perdón, de W y de P. ¿Lo ven?
que depende ahora genéricamente de W y de P, y ya no es más un número concreto, sino que es una función. ¿Está? Es más, si yo enchufo precio igual a 7 y W igual a 4, acá, esto me tendría que dar 6,89, que es el valor que me dio antes. Ahora pruébenlo. P igual a 7, W igual a 4, eso debería devolver 6,89, verifíquenlo. Sí, da eso. ¿Sí? Bien, entonces esto es claramente a diferencia de lo de recién, esto me indica ahora cuántos trabajadores va a querer contratar la firma para cada salario y para cada precio posible. Y va a querer contratar a estos trabajadores y no otros, porque son esta cantidad de trabajadores la que hace que sus beneficios sean máximos. Dada la tecnología que tiene, eso es lo que va a hacer que esto sea máximo. ¿Está? Muy bien. Entonces, fíjense que en el diagrama que tenemos ahora, si vamos haciendo un resumen, del lado del consumidor, ¿se acuerdan que habíamos calculado la función de oferta que tenía esa forma? ¿Se acuerdan que en 12 era asintótico? En W. Y acá estaba el L, la que calculamos recién. Y ahora tengo esta expresión para la demanda. Entonces yo puedo graficar la demanda en el mismo mercado. Recuerden que era el mercado laboral, el mercado de L. Tengo salario y la oferta que ya hemos calculado del consumidor, y acá tengo la demanda de la firma. ¿Cómo grafico la demanda? Se aumenta W. ¿Esta función es creciente o decreciente en W? ¿Creciente o decreciente en W? Creciente o decreciente. Yo aumento W. Ese valor, ¿sube o baja? Baja. 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 Bien, entonces es una función decreciente. ¿Qué forma funcional tiene esto? Es una función racional, el W está abajo, recuerden que estoy graficando con respecto a W, que es lo que está puesto en este eje. Es una función racional, entonces tendría esta estructura aproximadamente. ¿Está bien? Luego, de la interacción entre la oferta y la demanda, podríamos calcular el salario de equilibrio, por ejemplo. ¿Está bien? Podríamos calcular luego el salario de equilibrio con la oferta y la demanda. Podemos determinar cuándo se sería ese salario. Ya tenemos todas las piezas. Tenemos la oferta y tenemos la demanda de este otro lado. Bien. Bueno. Entonces, esto que tenemos acá, cerramos en la parte del mercado laboral. Del mercado del factor, del mercado en el bien final, lo que teníamos hasta ahora era la función de demanda. ¿Se acuerdan que teníamos una función de demanda? Que habíamos calculado con la teoría del consumidor. Tenemos acá el precio y el bien X. Esto era la demanda. ¿Cómo calculamos la oferta ahora de la firma? La firma, recuerden que tenía un doble rol. Por un lado, demandaba factor, demandaba empleo, y por otro lado, ofrecía bien final. ¿Cómo calculo la oferta? ¿La oferta de qué queremos calcular ahí, profe? La oferta del bien final. La oferta de X. ¿Cómo convierto a trabajadores en producción? Recuerden que la oferta era las unidades que quería vender. Entonces yo tengo la cantidad óptima que quiero contratar de trabajadores. ¿Cómo convierto a estos trabajadores en unidades finales de bien? Unidades de bien final. Y reemplazo. ¿Reemplazamos en qué? En la función de producción. Sí. ¿Sí? Entonces, esto quedaría, la oferta era igual a qué? 3 3. por L. Por L. Sí. Acá lo ponemos al L. Que ahora sería 1,5 por 1,5. P sobre W, esto al cuadrado. Y todo esto a la 0,5. Es 3 por L a la 0,5. Ese es el formato de la función de producción en el ejemplo. Era esta, ¿no? 3 L a la 0,5.
3 por L, todo esto a la 0,5. Bueno, ahora podemos simplificar algunas cosas. Fíjense que esto es potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. 2 por 0,5 es 1. Entonces esto queda 1,5 por P sobre W a la 1. O sea que directamente no lo ponemos, multiplicado por 3. O sea que en definitiva esto queda 4,5, 3 por 1,5, por P sobre W. Ahí está. Esa es la oferta. ¿Queda claro? Esta es Sí. la oferta. Y la oferta la graficamos con respecto a P. ¿Cómo es esa función? Racional, exponencial, logarítmica, lineal. Es tan simple que confunde. A ver. Lineal. Es lineal, es lineal. Bien. Con ordenada al origen, 0. Y fíjense que esto es lo que está actuando como la pendiente, ¿no? Eso sería la pendiente de la función. Entonces sería una función lineal de esta forma. Rayo, que parte del origen. Esa es la oferta. Bien, esa es la oferta. Y esta oferta tiene una pendiente que está dada por 4,5 sobre W. ¿Está bien? Fíjense, como cambios en W simplemente va a afectar a la pendiente de la función, pero deja a la oferta. Fíjense cómo la oferta tiene pendiente positiva. Si el precio del bien final aumenta, la firma quiere vender más unidades. Ahí está la ley de la oferta. Aumenta el precio, aumenta la cantidad que quiere vender. ¿Está? Entonces luego con esta oferta y con esta demanda podríamos calcular el precio de equilibrio. El precio de equilibrio. Y entonces este precio de equilibrio, ¿qué diferencia tiene este precio de equilibrio? Bueno, este precio de equilibrio es el que va a igualar la oferta con la demanda y va a ser el precio que haga que no sobre ni falte nada en ninguno de los dos mercados. Entonces cuando hallamos el equilibrio simultáneo, el W y el P que equilibran simultáneamente los dos mercados, ese equilibrio va a ser un par de precios que hace que no sobre ni falte ninguna unidad de bien final y que no sobre ni falte ninguna persona que quiera buscar trabajo y no consiga, y no haya ninguna firma que quiera buscar empleados y no consiga. O sea, encontramos el equilibrio simultáneo en los dos mercados, en el mercado laboral y en el mercado del bien final. Queda claro, al margen de los cálculos, no pierdan de vista siempre el diagrama con el que arrancamos, la forma de ver todo esto desde lejos, las familias, ¿sí? Las empresas, acá interactuando con oferta y demanda en el mercado del bien, X y P, lo que dijimos recién, la demanda, la oferta, y acá abajo interactuando en el mercado laboral, L y W, la oferta del consumidor y la demanda de la firma. Entonces no pierdan de vista en dónde es que estamos. Entonces, con la igualación de la oferta y la demanda en cada uno de los mercados, yo podría encontrar en este el precio, el salario de equilibrio y en esta otra el precio de equilibrio del bien final. ¿Queda claro la estructura de lo que hemos conseguido? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, a ver, tomamos por ejemplo esta oferta. Podemos, si quieren, vamos al mercado del bien final. Mercado del bien X. Y recordemos la demanda que habíamos encontrado hace un rato. A ver. Las primeras demandas. Esta sería la demanda del bien, ¿se acuerdan? 12W. ¿Sí? Esta expresión es la que tendríamos que poner ahora. ¿Sí? La demanda, vamos a igualar la demanda con la oferta. Demanda igual a oferta. Y la demanda era 12W menos RK sobre 2 menos RK sobre 2, todo dividido P de X.
Y del otro lado tenemos no hace falta poner X por la P. Lo único bien, no hace falta identificarlo. Y del otro lado la oferta, que es esta. 4,5 P sobre W. ¿Está bien? Fíjense que de acá podríamos despejar el precio o el W de alguna manera y dejarlo indicado. ¿Cómo podríamos despejar el precio? Bueno, fíjense que el precio está acá. Podemos hacer así, 4,5 P pasa multiplicando, entonces colocaría un P cuadrado. Si este W que está acá dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Quedaría 12W menos RK sobre 2, todo por W. Bien. Entonces de acá me quedaría 12W cuadrado menos R por K sobre 2 W igual a 4,5 P cuadrado. Bien. Y de acá podríamos despejar P. Podríamos despejar P. Y el P, ¿cómo quedaría? 12W cuadrado menos R por K sobre 2 por W. Todo esto elevado a la 0,5 y dividido 4,5. ¿Sí? Sería la expresión final de precio que queda en función de W, del R y del K, etc. Entonces sería el precio de equilibrio en su versión final. Bueno, de una manera parecida podríamos igualar la oferta y la demanda en el otro mercado y debería dar el mismo resultado, o parecido en función de W o P, y encontrar el mismo resultado. Bien, entonces, lo que tenemos en esto es una visualización de la oferta y la demanda en este mercado. De forma parecida, también podríamos igualar la oferta y la demanda en el mercado laboral, igualando las dos expresiones que hayamos antes. ¿Está bien? Entonces sería el caso 1. Entonces, en el caso 1, yo trabajo con una empresa que actúa en competencia perfecta, por eso acá yo puse un precio que está constante, que está fijo, y un W que también está fijo, aunque sea genérico, ¿no? Está fijo en términos genéricos. ¿Qué me refiero que fijo? Me refiero a que el precio del producto no depende de cuántas unidades yo quiera vender. Porque podría ocurrir de que si yo quiero vender más unidades, tengo que bajar el precio. A eso me refiero que es fijo. Es fijo en relación a que esto no depende de la cantidad que yo quiera vender, que es constante. Y lo mismo a este W, me refiero a que es fijo en el sentido de que si yo quiero contratar más trabajadores o menos trabajadores, no es que tenga que pagar un salario más alto o más bajo. Pago el mismo salario. ¿Está bien? Eso me implica que es competencia perfecta también en este otro mercado, que son tomadora de precios en los dos mercados. ¿Bien? Bueno, fíjense que entonces en este caso, lo que yo tengo, ¿sí? Por el lado de la demanda, tengo esta función de demanda y tengo esta función de oferta. Ahora con esta función de oferta y demanda, podemos volver a calcular cosas como antes, por ejemplo, la elasticidad precio, elasticidad salario, etcétera. A ver, por ejemplo, copiemos esa. 1,5 P sobre W al cuadrado. Ponemos L igual a 1,5 1,5 P sobre W al cuadrado, era esa la expresión. (1,5 P sobre W al cuadrado). Bien. Entonces, con esta función
de demanda, con esta función de demanda, podemos calcular elasticidades. Por ejemplo, podría calcular la elasticidad de la demanda de trabajo con respecto al salario. ¿Cuál sería la fórmula para computar eso? La derivada de L con respecto a quién? A W. A W, bien. Por W W sobre L. dividido L. S. Bien. Podemos hacer toda la historia. Entonces, ¿cómo quedaría esta derivada? Recuerden que esto también lo pueden escribir así. 1,5 al cuadrado, ¿sí? Por P al cuadrado, por W a la menos 2. Una forma plana de escribirlo, polinómica, que es más fácil derivar después. Entonces esa derivada, está claro cómo pasar de acá a acá, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esto? La derivada con respecto a W. Menos 2. Menos 2. 1,5 al cuadrado es 225. Sí. ¿Sí? Por P al cuadrado, por W a la cuánto? A la menos 3. 3. Bien. Por, ahora sí, eso W y divido L. Y L, bueno, es toda la expresión original. El 2,25, que es el 1,5 al cuadrado, el P al cuadrado y el W a la menos 2. ¿Está? Bueno, como ya hemos hecho otras veces, fíjense que esta parte en realidad eso ¿cuánto es? W a la cuánto? A la W a la menos menos 2. 3 a la menos 2. Producto de potencia igual a se suman, menos 3 más 1, menos 2. Y esto, en definitiva, es lo que yo puedo cancelar con este de acá, que está arriba. El P cuadrado lo cancelo con este P cuadrado, el 225 lo cancelo con este 225, y en definitiva, ¿qué me quedó? Menos 2. Elasticidad L, elasticidad de la demanda. ¿Eso qué significa? Que es constante, que no depende de en qué punto esté. ¿Y esto qué significa? Significa de que si yo incremento el salario en un 1%, la firma deja de contratar 2% de trabajadores. Si yo incremento el salario en un 1%, la demanda de trabajo se reduce en un 2%. Esa sería la interpretación. ¿Está bien? Y de forma parecida podríamos calcular la elasticidad del trabajo con respecto al precio. La elasticidad del trabajo respecto al precio. A ver, respecto... ¿sí? Respecto al precio. Y esto, ¿cómo quedaría? La derivada de L con respecto a P por P con respecto a L. La derivada de L con respecto a P, ¿cuánto es? 2 por 1,5 al cuadrado, que es 2,25, por P a la 1, por W a la menos 2. Todo esto por P dividido L, y L es 1,5 al cuadrado, P cuadrado, W a la menos 2. Como recién, este P con este otro P, coloco un P cuadrado que cancela esto. Este W a la menos 2 lo cancelo con este otro W a la menos 2. Y este 1,5 al cuadrado con este 1 a la menos 5 al cuadrado. Y me queda una elasticidad de la demanda de trabajo con respecto al precio del bien final de 2 positivo. Que significa de que si el precio del bien final, es decir, el precio del producto que la firma vende, aumenta, el precio del producto que la firma vende aumenta en un 1%, esa firma va a aumentar la demanda de trabajadores, va a aumentar la cantidad de trabajadores que contrata en un 2%. Esa es la forma de interpretar esos resultados. ¿Queda claro?
¿Puede repetirle de nuevo, profe? Sí, a la última. Sí. Si aumenta en un 1% el precio del bien final, es decir, el precio del bien que la firma vende, valga la redundancia, en el mercado, si ese precio del producto que la firma vende aumenta en un 1%, esta firma va a aumentar su demanda de trabajo en un 2%. ¿Sí? Para que no se pierdan, siempre tengan este mapa. Sí. Familias, empresas, este mercado que está acá, ¿no? Acá la demanda de trabajo. Si aumenta el precio del bien final, el que va acá arriba, en un 1%, entonces la demanda, esta que yo mido acá, la demanda de trabajo va a aumentar en un 2%. A eso nos refiero. También cómo veo la conexión de un mercado con el otro. Si aumenta el precio del otro bien, del mercado del bien final, impacta en la demanda de trabajo en un 2%. ¿Está? En este ejemplo. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, hasta ahora esto es el corto plazo. El corto plazo. ¿Sí? Y en este corto plazo, nosotros hemos estado trabajando con una función de producción, a ver que me la repiten, a ver cuál era. La función de producción hasta ahora que hemos estado trabajando era 3L a la 0,5. Esa era la función. La función era 3L a la 0,5. ¿Bien? Esa es una función de corto plazo. Supongamos ahora que esta función de corto plazo, ahora tenemos una empresa con otra función, supongamos que es esta, 4L a la 0,5 por K a la 0,3. Por K a la 0,3. Esta función de producción, a diferencia de la anterior, ahora utiliza dos insumos. Está bien, utiliza dos insumos, trabajo y capital. Eso significa que en el diagrama familia y empresas, en el mercado laboral se van a generar dos mercados, un mercado de trabajo, un mercado de L y un mercado de capital. Y si lo hacemos genérico, ¿esto cómo quedaría? Maximizar beneficio total igual a ¿qué? Al precio, que lo hacemos genérico, por 4L a la 0,5, ¿sí? Por K a la 0,3. Menos W por L. Y ahora voy a agregar el precio de este insumo capital, que lo vamos a llamar R. R hace referencia a la tasa de interés, R, y eso es lo que vamos a llamar acá el precio de una unidad de capital, el precio de una máquina, por ejemplo. R por K. Las variables de elección ahora van a ser dos, L y K. La firma ahora tiene que decidir cuántos trabajadores emplear y cuántas máquinas utilizar. ¿Cuántos L y cuántos K? Entonces es un problema de dos variables. No hay ningún tipo de restricción. ¿Sí? No hay ningún tipo de restricción en este caso. En la empresa no hay restricciones. Y entonces sería un problema de optimización libre. ¿Cómo se resuelven los problemas de optimización libre? Me queda un sistema de ecuaciones. Un sistema conformado por qué? Derivada del beneficio total con respecto a quién. La deriva del beneficio total respecto a L y después respecto a K. Bien. Acá. Y la otra con respecto a K. Esto da lugar a dos derivadas. Bien. Calculemos la primera para que quede como formato. Esto quedaría 0,5 tirando con respecto a L. Bien, todo este 0,5 baja al frente y colocaría un 2 cuando se junta con el 4. Quedaría 2 por P, L a la cuánto. Menos 0,5 a la 0,3. ¿Va bien? Sí. Sí. ¿Sí? Menos W igual a 0.
Le digo con respecto a L, recuerden. Y este término no tiene L, o sea que es constante desde el punto de vista de L. Y ahora derivamos con respecto a capital. ¿El capital cómo quedaría? 0,3 que baja al frente, por el precio, por el 4, el L a la 0,5, y ahora es el capital el que pierde una unidad. Quedaría capital a la ¿cuánto? A la menos, 0,7. a la menos 0,7, bien, menos R igual a 0. Queda, a diferencia de antes, ahora queda un sistema. Como ya resuelto en otros problemas, ¿no? Queda un sistema. Y de este sistema, bueno, ustedes podrían, por ejemplo, despejar K de esta expresión, K igual a, lo despejan, y lo sustituyen en la segunda, en L, y después de acá despejan el L óptimo. Sería el formato para resolverlo. Y una vez que tienen el L óptimo, retrosustituyen y pueden hallar el K óptimo. Está bien, acá pueden hallar el K óptimo. El L óptimo y el K óptimo. Entonces, y fíjense que estos van a quedar como funciones de W, R y P, que son los tres precios. El precio del bien final, el precio del insumo L y el precio del insumo capital. Van a quedar como funciones de W, R y P cuando lo calculen. Bien, les dejo esto de tarea para que ustedes lo resuelvan, lo terminen de resolver, y una vez que tengan el L óptimo, el K óptimo, el L óptimo y el K óptimo, quiero que calculen la elasticidad del trabajo para el largo plazo. La elasticidad de esta función L con respecto a su salario. Y un ejercicio complementario, comparativo, en esto, es que usando la misma función de producción, ahora usen un capital de corto plazo fijado en 5. Y con este K igual a 5, hacen la demanda de trabajo de esta forma. Maximizar, si el K es igual a 5, esto me quedaría maximizar beneficio total igual a el precio por la función de producción. La función de producción es 4 por L a la 0,5 y el K a la 0,3, pero el K es 5. Se queda una constante acá. A la 0,3. Entonces todo esto es un solo número. El 4 con el 5 a la 0,3 es un solo número que ustedes después lo pueden operar. Menos W por L. Y acá como esto es corto plazo, no ponemos o lo ponemos pero es fijo, menos el R por el K que vale 5. Entonces un costo fijo desde el punto de vista del capital. Como esto está fijo, esto es un costo fijo. ¿Bien? Y como esto es corto plazo, el K está fijo. La única variable de elección es L. Ustedes fíjense que esto depende solamente de L. El K desapareció porque lo hemos fijado en 5, en esta misma función de producción. Noten que es la misma función de producción, ¿no? Esta parte que hicimos acá es el largo plazo. Y esta de acá abajo es el corto plazo, de nuevo, pero visto de dónde sale la función de producción. Ya no es más un dato puro, sino que surge de largo plazo cuando yo fijo el K en un valor. Entonces quedaría esta función. Entonces acá ustedes van a derivar beneficio total con respecto a L, lo calculan, lo igualan a 0, y por despeje hallan el L óptimo, que esto es demanda. Pero esto va a ser la demanda de corto plazo, a diferencia de esta que encontraron antes, que es largo plazo. Y la hallan. Bien, y quiero que a este le calculen la elasticidad del trabajo con respecto al salario. Y que lo comparen a la elasticidad del largo plazo con la de largo plazo, que es esta,
con la de corto. A ver si son iguales, si una es mayor, cuál y por qué. Verlo por qué. Después vamos a ver por qué. O Entonces, sea, como profe, tarea, sí, tendremos que terminar el de largo plazo y después calcular todo de nuevo como si fuera de corto y comparar las claro, elasticidades. claro, tienen que terminar de resolver el sistema a L óptimo, K óptimo. Una vez que tengan el óptimo, calculen esa elasticidad en largo plazo y lo dejan ahí en suspenso. Luego, setean el K igual a 5 en la misma función dato y el problema se transforma en un problema de corto, en donde hay una sola variable de elección ahora que es L porque K ya está fijo. Calculan ese L óptimo y una vez que calculen ese L óptimo, fíjense que es una sola derivada ahora, hallan el L óptimo y vuelven a calcular la elasticidad, pero ahora sobre este nuevo L óptimo de corto y que comparen este con este otro. Esa sería una de las tareas. Y queda. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, Sí, comparar esas dos elasticidades. Y recuerden que estamos viendo ahora mercados laborales de corto y largo plazo, ¿sí? Siempre en el caso 1. Y un poco para cerrar este tema, quiero que veamos ahora una versión general. ¿Sí? Una versión general. Y una versión general sería el caso en donde, fíjense que hasta ahora hemos generalizado el precio del producto, hemos generalizado el salario, hemos generalizado R, que es el precio del capital. ¿Qué tal si ahora generalizamos la función de producción y tratamos de extraer alguna conclusión general para todas las firmas que maximizan beneficios y para todas las firmas que buscan trabajadores de alguna forma a los efectos de maximizar beneficios? Si hacemos eso, esto es lo que vamos a encuadrar dentro del título condiciones de optimalidad general. Optimalidad. Sería el caso más general de todo, en donde lo hacemos solamente teórico y lo planteamos. Maximizar beneficio total igual a P. Vamos a hacerlo solamente para el corto plazo, porque hacerlo para el largo es lo mismo. Precio por la función de producción. Precio por la función de producción. Y la función de producción la podemos escribir en términos generales como la función x de L, P por x de L, menos W por L. Bueno, esto sería el planteo del caso en donde tengo un precio igual a P, un salario igual a W y una función de producción genérica, x de L. Bueno, acá esta x podría ser cualquier función. Sería el planteo general de esa forma. Entonces, cualquier empresa del planeta resolvería un problema con una estructura muy parecida a esta. Exactamente esta, donde bien general. ¿Cómo resolvemos esto? Derivamos el beneficio total con respecto a L. Cuando yo derivo con respecto a L, esto me queda precio, que es una constante que sale afuera, recuerden que estas son constante y constante. Y esto es una función, x es una función de L. Entonces esto me va a quedar la derivada de la función x con respecto a L, con respecto a L. Y menos esto con respecto a L, que es W igual a 0. ¿Queda claro el planteo? ¿Cómo lo escribo en términos generales a la condición de primer orden, a la derivada? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. sí, profe. Bien. Ahora, fíjense esta parte. Esto es la derivada de x con respecto a L. La derivada de la función de producción con respecto a L. Esta derivada de la función de producción con respecto a L es lo que en economía, no sé si se acuerdan de economía 2, ¿sí? De las partes introductorias, esto es lo que se llama el producto marginal de L. El precio quedaría por el producto marginal de L como una función, menos W igual a 0. ¿Qué es lo que era este producto marginal? Este producto marginal, que aquella vez lo definimos como la derivada de X o de Q con respecto a L, esto significaba, como es la derivada de la función de producción con respecto a L, esto tenía una interpretación de este estilo. El producto marginal indicaba
en cuánto se incrementaba la producción total como consecuencia de contratar un trabajador adicional. ¿Está bien? O sea, si yo contrato un empleado más, eso va a ser, imaginen que yo tengo acá una función de producción, no sé, L, y acá está la función X. Si yo contrato un trabajador más, eso va a generar un incremento en la producción. Y ese incremento en la producción era lo que medía justamente este producto marginal, que es una especie de pendiente de la función de producción. ¿Está bien? Entonces esa función de producción, este producto marginal, indica en cuánto se incrementa la producción total como consecuencia de contratar un trabajador adicional. Ese es el producto marginal. ¿Cuánto aumenta la producción? ¿En cuánto se incrementa el volumen de producción como consecuencia de contratar un trabajador adicional? Eso es la derivada de X con respecto al producto marginal. Y W menos W igual a 0. ¿Bien? Esto que me indica de que yo podría escribir la ecuación así: precio por producto marginal en función de L igual a W. Y esta ecuación es la que van a resolver todas las firmas. ¿Qué es lo que tienen en común todas las firmas a la hora de encontrar la cantidad de trabajadores que maximizan sus beneficios? A ver, ¿qué tienen en común? Bueno, que todas las firmas van a hallar el L óptimo que resuelve esta ecuación. Tomo esta ecuación, la resuelvo y de ahí surge el L óptimo. De alguna manera lo que hemos estado haciendo en los problemas anteriores. ¿Bien? Ahora, si miramos un poco el significado de esto, fíjense que el producto marginal, habíamos dicho, es cuántas unidades extra agrega a el volumen total de producción que yo tengo, como consecuencia de contratar a una persona más. O sea que si yo contrato a una persona más, esa persona extra que yo contrate me va a generar este extra de producción. Y yo a ese extra de producción, esas unidades adicionales que me genera esa persona, yo la multiplico por el precio de venta y esas unidades extras se van a transformar en ingresos extras. ¿Está bien? Entonces, el volumen adicional de unidades que me genera esa persona que yo contrato, lo multiplico por el precio de venta de esas unidades adicionales y lo que yo voy a estar teniendo es lo que se llama, eso que voy a estar teniendo sería en cuánto se incrementan los ingresos de la firma como consecuencia de contratar un trabajador adicional. ¿Se entiende el significado de ese producto? Sí. Este segundo factor indicaba cuántas unidades extras me aporta un trabajo. Yo tengo un trabajador más, me voy por más uno. Ese trabajador, ¿sí?, me genera un cambio en la producción, un incremento en la producción de X. ¿Sí? Y ese incremento en la producción de X yo lo vendo a un precio P y me genera un incremento en los ingresos totales. Entonces, este producto, precio por producto marginal, es en cuánto se incrementan los ingresos totales de la firma como consecuencia de haber contratado un trabajador extra. ¿Está bien? Esta primera expresión es lo que se suele llamar el valor del producto marginal. Es cuánto vale la producción marginal, la producción extra que me generó ese trabajador. El valor del producto marginal. Entonces, cuando yo el valor del producto marginal lo igualo al salario, ahí estoy en una situación óptima. Eso es lo que me está diciendo. Ahora veamos por qué esto funciona. A ver. Supónganse que estoy en un cierto volumen de producción, llamémosle un L0, en donde se da esto. Supónganse que se da esta situación, llamémosle caso A. Yo estoy en una situación en donde el valor del producto marginal, con la cantidad de L sub 0, yo estoy empleando L sub 0 trabajadores, y el valor del producto marginal resulta que es mayor al salario. ¿Qué significa esto? Significa de que si yo contrato un trabajador extra, ¿cuánto ingreso le va a implicar a la firma? Todo este monto. Si yo contrato un trabajador extra, eso va a generar una producción extra que la vendo al precio P y eso me va a incrementar los ingresos totales en este monto. Entonces, contratar a un trabajador adicional, si yo contrato un L adicional, esto genera dos efectos. Por un lado, me incrementa los ingresos totales.
Bien. Pero por otro lado, si yo contrato a un trabajador extra, tiene un costo para la firma. ¿Cuánto me cuesta contratar a un trabajador extra? Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es el incremento de costos? El salario que le pago, W. Entonces fíjense que esto es cuánto se incrementan los costos por contratar a un trabajador extra y esto es cuánto se incrementan los ingresos por contratar a un trabajador extra. ¿Sí? Entonces el incremento de los ingresos totales es lo que llamamos el valor del producto marginal. Entonces, si yo incremento un trabajador extra, si yo contrato a un trabajador extra, me va a generar este incremento en los ingresos y solamente este pequeño incremento en los costos. Entonces, ¿me conviene contratar a un trabajador extra? Si estoy en una situación de desigualdad de esta forma, ¿me conviene? Sí. Entonces, si me conviene contratar a un trabajador extra, ¿qué significa? Que L sub 0 no es el nivel óptimo de trabajadores. ¿Por qué? Porque L sub 0 más 1 me está dando más ingresos, más beneficios. ¿Se entiende? Si yo estuviese en una situación donde tengo esta desigualdad, ese L sub 0 no podría ser óptimo. No podría ser óptimo porque esta expresión me estaría diciendo que sería conveniente contratar a un trabajador extra. ¿Por qué es conveniente contratar a un trabajador extra? Porque si yo contrato a un trabajador extra, me genera este incremento en los ingresos y solamente este pequeño incremento en los costos. Entonces, si yo contrato a un trabajador extra, voy a tener más beneficios. Y si tengo más beneficios, significa que L sub 0 más 1 me da más beneficios que L sub 0. Está entonces en una situación como la A no podría ser óptima. ¿Se entiende? Sí. Bien. Al revés. Supongamos ahora que estamos en una situación así, donde el valor del producto marginal en el L sub 0 actual es menor a este salario. Bien. Este producto marginal, acá un paréntesis, este producto marginal que habíamos interpretado recién, esto era en cuánto se incrementaba la producción si yo contrato a un trabajador extra. Pero también la puedo interpretar como en cuánto disminuye la producción si yo despido a un trabajador o yo utilizo un trabajador menos. Tiene como una interpretación dual. ¿Qué pasa con la producción si yo voy por uno más? ¿O qué pasa con la producción si yo voy por uno menos? ¿Está bien? Entonces, si yo despido un trabajador, o sea, si yo voy por un trabajador menos, ese trabajador menos me va a implicar caída en la producción. ¿Sí? Si yo voy por un trabajador menos, ese trabajador menos va a implicar una caída en la producción. Y esa caída en la producción va a implicar, obviamente, una caída en los ingresos totales. ¿Está bien? Pero por otro lado, esa caída, ese trabajador que yo despido, va a implicar un ahorro de costos, ¿sí o no? Disminuyen los costos si yo despido a un trabajador. ¿En cuánto disminuyen? ¿En cuánto disminuye? W. En W pago. ¿Sí? Entonces, W es lo que bajan mis costos. Y este incremento, habíamos dicho que esto era el valor del producto marginal. Entonces, si yo despido un trabajador, dejo de ganar estos ingresos. Estos ingresos los pierdo. ¿Por qué? Porque despedí al trabajador, ese trabajador produce menos, y al producir menos, pierdo producción de venta. Entonces, esto implicaría, si yo despido a un trabajador, esto implicaría las pérdidas de ingresos. ¿Está bien? Pero si yo despido a un trabajador, esto implicaría reducción de costos. Entonces, si yo despido a un trabajador, voy a, en esta situación, ¿no? En la situación B, si yo despido a un trabajador, voy a tener un incremento, una reducción de costos, mucho mayor a la reducción de los ingresos. ¿Entendidos? En consecuencia, ¿me conviene despedir a un trabajador? Sí. 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 O sea, si yo despido a un trabajador, tengo menos producción, tengo menos ventas. Pero por otro lado, tengo mucho menos costos aún. En consecuencia, en términos de beneficios, sería conveniente despedir a un trabajador. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo estoy en esta situación, en la situación B con este signo menos, significaría que L sub 0 menos 1 me va a dar más beneficios que L sub 0. ¿Se entiende? Entonces, L sub 0 no puede ser óptimo, porque L sub 0 menos 1 me da más beneficios que L sub 0.
¿Se entiende? Entonces, solamente cuando estemos en igualdad, cuando esté con mayor me conviene contratar uno, cuando esté con menor me conviene a despedir uno, y solamente cuando esté en igual, significa que yo voy a estar en la situación óptima. Porque si yo despido uno o contrato uno más, la situación no me cambia porque he llegado a la situación óptima. ¿Está bien? Entonces, esa es la interpretación que le vamos a dar a esta condición de primer orden, a esta condición de la derivada primera. Todas las firmas contratan trabajadores hasta el punto en que el ingreso extra que le reporta contratar a ese trabajador iguala al costo que implicaría para la firma contratarlo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que siguen en común todas las firmas del planeta? ¿Cuál es el común denominador? El patrón de funcionamiento de todas las firmas. Todas las firmas contratan trabajadores hasta que el valor de esa producción extra que va a generar ese empleado, ¿sí?, iguala al costo de contratarlo. Hasta ese momento contratan empleados. ¿Sí? Si esto sigue con una desigualdad positiva, bueno, siguen contratando trabajadores, siguen hasta que se iguala. Si está con menor, bueno, despiden hasta que se iguale. Cuando consiguen al igual, han alcanzado la situación óptima. ¿Queda claro? Sí. Esto es puramente teórico, ¿no? Esto es puramente teórico. Y como reflexión final, tenemos esto. Habíamos dicho de que la regla de optimalidad de las firmas es el valor del producto marginal, evaluado en L, igual a W. Cuando esto ocurre, estamos en el óptimo. Ahora de acá podría surgir una regla para conseguir trabajo en una firma. Supónganse que ustedes están en una entrevista de trabajo y tienen que hacer algo ustedes para que la firma los contrate. Ustedes saben de que la firma los va a contratar cuando ellos vean que. Cuando ustedes van a ser entrevistados, se van a hacer una entrevista y a través de esa entrevista ellos van a tratar de calcular esto. ¿Cuánto van a poder ganar ellos? ¿Sí? Si ustedes trabajan para esta firma. El valor del producto marginal. Es decir, si ustedes son contratados por la firma, ustedes van a incrementar la producción en una cierta cantidad de unidades y esa cantidad de unidades se va a vender al precio P. Recuerden que esto era el precio por las unidades extras que ustedes generan. Entonces, si ustedes van a la entrevista, ustedes tienen que tratar de hacer algo para generar esta desigualdad en la firma a la hora de la entrevista. ¿Por qué? Porque si ustedes logran que luego de esa entrevista la firma perciba esto, mayor que el W, los contrata, ¿sí o no? Porque se van a dar cuenta, la firma se va a dar cuenta de que la producción esta que ustedes van a generar al precio actual es mayor que los costos que implicaría para la firma contratarlos a ustedes. Entonces, ustedes en una entrevista de trabajo ustedes tendrían dos formas de lograr esta desigualdad. Una sería, que es la más recomendable, es que ustedes sean personas muy productivas. Que la producción extra que ustedes generarían en relación a cualquier otro empleado existente sea mayor o muy alta. Si ustedes son mucho más productivos, pueden hacer muchas más tareas por hora que otra persona, pueden trabajar más horas o son más eficientes en el uso del tiempo, ¿está bien? Es decir, si son más productivos, la firma va a percibirlo y se va a dar cuenta que eso implica mayor producción y mayores ingresos. Esa sería una forma. Entonces, una forma para asegurarse, tener el éxito en esa entrevista es ser productivos. Y muchas veces un símbolo de productividad es un título universitario. Si uno tiene un título universitario es porque ha pasado muchas pruebas, ha sabido estar de atención, con muchos parciales, con mucha carga y demás. Entonces, a veces suele utilizarse como un símbolo de productividad. Una persona con un título o con maestrías y demás. ¿Está bien? La productividad puede ser percibida de ese estilo. Esa sería una posibilidad, mostrarse como productivo. ¿Y cuál sería la otra posibilidad? ¿Cuál sería la otra posibilidad? Bueno, la otra posibilidad sería que ustedes se vendan como baratos. Claro. No soy tan productivo, pero bueno, no pido mucho, pido 2 mangos.
Entonces, es tan poco lo que pido en relación a lo que voy a generar que les terminaría conviniendo contratar. Entonces tienen dos opciones, o son productivos o son baratos. No hay otra. ¿Entendido? Toda esa reflexión podemos sacarla de estas condiciones de primer orden que estamos calculando para esta firma. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, Sí. cierro dándole una lista de tareas. Tareas. Primero, le doy una función de utilidad de esta forma. 2x por 36 menos L. Esa es la función de utilidad. Con esa función de utilidad quiero que ustedes calculen la oferta de trabajo por parte del individuo y la demanda de bien final, por un lado. Segundo. El segundo, bueno, es la función de utilidad que dimos, la función de producción que dimos hace un rato. ¿Me la repiten si la tienen? Era esta, ¿no? 4 era la 0,5. Sí, era 4L a la 0,5 por K a la 0,3. bien, por K, 0,3. Bien. Esto ustedes tenían que hacerlo para el largo, sacar el L y el K. Y del L incluso calcular la elasticidad L de W. Y hacerlo para el corto. Y calcular el L y calcular la elasticidad L de W. Eso para esa situación. Bien, el largo y el corto, siempre en forma funcional. Y el tercer punto sería deducir las condiciones de optimalidad. ¿Qué es lo que explicamos? Esto sería teoría. Tomar un caso general, deducir esa condición de que llegan que el valor del producto marginal es igual, explicar por qué tiene que ser igual con esos dos ejemplos que dimos, con mayor, con menor, que interpretar qué significa el producto marginal. Y hacer una explicación de aproximadamente media carilla o un poco más de por qué funciona esa condición de optimalidad y qué es lo que tienen en común todas las firmas a la hora de hacer contratación. Y entonces serían las tareas entonces para que ustedes vayan ejercitándose sobre todo esto. Bien, serían todas las tareas de lo que hemos visto hoy. ¿Cómo vamos a seguir el próximo lunes? El próximo lunes vamos a avanzar con los casos 2, 3 y 4. Casos 2, 3 y 4, donde vamos a poner monopolios, monopson y vamos a hacer todas esas mezclas uno por uno. Bien. Bueno, nada más. Cerramos acá. Si alguien quedó con alguna duda del parcial, me dice y lo vemos. Y si no, bueno, estamos listos, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, nos vemos.